Marte no es un objetivo reciente, ni muchísimo menos. Los egipcios llamaban a Marte, le llamaban Hardecker, querían identificar ese puntito rojo que se iba moviendo, rojizo, que se iba moviendo en las noches y les hacía compañía. También los babilónicos, por ejemplo, le llamaron Nergal, que venía a significar algo así como la estrella de la muerte. Ahora estoy pensando, probablemente ese fuera el origen de George Lucas cuando pensó en ese nombre. El hecho de que fuera rojizo, más o menos a la gente se le empezaba a relacionar con la sangre y por tanto con la guerra. Marte ha cautivado al hombre desde la antigüedad, cuando incluso, pues eso, simplemente mirando al cielo pues se podía seguir. La franja de habitabilidad es la franja en torno a una estrella que más o menos define qué condiciones son las que hipotéticamente deberían darse para que ahí pudiera existir vida. No significa que haya vida. Eso está condicionado por la distancia a la estrella y además también por el tamaño del planeta. La Tierra está totalmente en la franja y Marte se encuentra en el borde. La única pega que le podríamos decir, que le podríamos poner a Marte es que es demasiado pequeño, y eso tiene implicaciones pues, porque puede no tener suficiente gravedad como para atraer su atmósfera, de manera que al final los gases se terminen yendo, que es lo que le termina ocurriendo a Marte. En el pasado pues, probablemente pudo incluso estar dentro de esa franja. Pero no es hasta 1877 cuando empieza a tomarse todo esto un poco más en serio. Y hay un astrónomo italiano, Carelli, con los medios que en aquel momento había, que tampoco eran muchos, que empieza con observación y con los telescopios y demás, empieza a diseñar un plano, como veis aquí, un mapa en donde él cree ver canales, quería creer que se trataba de una civilización inteligente que había creado esos canales de irrigación. Es totalmente loable, ¿no? Quiero decir, porque no puede ser. Mis distintas misiones y la distinta tecnología que hemos podido utilizar para hacer esa caracterización han desmentido toda esa idea, ¿no? Desde entonces, el hombre empieza a organizar programas espaciales orientados a Marte. Unos cuantos años antes había empezado esa carrera espacial hacia la Luna, que no podemos olvidar que estaba condicionada por el entorno político que había en aquella época. El entorno político era lo que hacía que esa lucha, esa carrera entre Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro, pues pusiera a disposición de la exploración de la carrera espacial o de la conquista, entre comillas, de la Luna o de Marte en este caso, todos los recursos que hubiera a disposición de lo que hubiera. O sea, no había que escatimar gastos, siempre le pudiéramos dar en toda la cara al competidor de turno por los resultados que pudiéramos obtener. Desde 1960 empiezan los programas de exploración de Marte. El programa soviético con los Coral 4 y Coral 5, pero en aquella época pues había grandes deficiencias, había muchísimos problemas tecnológicos que resolver. Los rojos significan misiones que hayan fracasado, pero no es hasta el programa Mariner americano en donde no empezamos a tener éxito de verdad. O sea, el programa no empezó con buen pie, ¿para qué vamos a negar? Las misiones soviéticas lamentablemente se cuentan por fracasos, tristemente, pero así. Han sido 42 las misiones de exploración a Marte, de las cuales 24 han fracasado. Estamos acostumbrados a que en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión, pues oímos el Opportunity está dando vueltas por allí, o el Spirit ha hecho yo que sé qué cosa, y lleva años proporcionando información. Y llega un momento en el que podemos pensar, ¿pero todavía están esta gente allí? ¿Pero qué pesado? Para haber llegado a ese punto, aquí, ha tenido que ocurrir todo tipo de desastres, todo tipo de sufrimientos y todo tipo de sufrimiento en el sentido literal y de desgracias para que ahora afortunadamente tengamos la sensación de que aburridos esta gente siguen dando vueltas por allí por Marte. Y los primeros datos empiezan, como decía, con los programas americanos con el Mariner. Son orbitadores, son sistemas que van dando vueltas alrededor del planeta, o sea, nada como lo que ahora mismo tenemos, que es un sistema, un rover que aterriza y hace pues lo que tenga que hacer, ¿no? Esta fue una de las primeras imágenes que la Mariner 4 envió. Y las conclusiones que sacaron los científicos aquí en Tierra pues fueron del orden de estas. Pues no parece que haya indicios de vida, pues ya tendría que ser grande para verlo. Es parecido a la Luna. Ya os podéis imaginar vosotros el parecido que tiene Marte en base a la información que ahora tenemos comparado con el otro, pero claro, con este tipo de información, con este tipo de imágenes, ¿qué podemos sacar? Pues parece que hay cráteres que están un poco alterados, aquí hay algunos
Y no parece que tenga mucha dinámica estructural, no parece que tenga una tectónica de placas como puede haber aquí en la Tierra, que es el origen del movimiento de los continentes y demás. Mucho mérito, de verdad, tuvieron esos primeros científicos que pudieron sacar, aunque fuera lo más mínimo, a partir de esta imagen. En esa misma época, además, de manera coincidente, iban también unas misiones soviéticas, dos naves soviéticas, dos vehículos, dos orbitadores soviéticos, iban también de camino a Marte. La diferencia entre uno y otro, el americano, la Mariner 9, y las soviéticas, eran que soviéticas iban con el piloto automático puesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se lanzaban, se ponían en órbita de transferencia, llegaba a Marte, se ponía a orbitar y automáticamente empezaba a tomar fotos, y aquí ya se me acaba la batería, hasta luego, adiós. Mientras que las americanas sí tenían una cierta flexibilidad y eran comandadas desde aquí, fueron los primeros comienzos. De manera que lo que ocurrió fue que cuando llegó la Mariner, que llegó al principio, llegó un poco antes, quiero decir, empezó a tomar imágenes y vieron que en las imágenes no había nada, no se veía ningún rastro de la superficie, ningún rasgo, nada. Lo primero que pensaron fue, ya se nos ha escocorciado esto. Después empezaron a hacer algunos análisis más y vieron que el problema no era de los sistemas, no era de las cámaras, el problema era que había una tormenta de polvo tan grande en el planeta Marte que había levantado polvo y lo había puesto en suspensión en todo el planeta. Todo el planeta estaba cubierto por una capa de polvo y por eso desde la órbita no se veían las fotos, no se veían los rasgos tradicionales que uno esperaba ver. Como las ondas soviéticas iban en el piloto automático, pues empezaron a hacer fotos sacando nada, pero empezaron a hacer muchas fotos, se agotó su vida útil y dejaron de funcionar. Las americanas, como tenían la posibilidad, lo que hicieron fue apagarlas, reservando la energía. Cuando la tormenta cesó, volvieron a encender el sistema y empezó a mandar las imágenes, las cerca de 20 y tantas mil imágenes que mandó. Pero un fracaso en esos términos implica también aprender cosas. Y en la carrera espacial, en donde no tenemos oportunidades todos los días de ensayo y error y probar y volver a probar todos los puntos negativos, o sea, todos esos fracasos hay que considerarlo también como punto de aprendizaje, es clave. El aparato soviético, el aparato en sentido genérico, empezó a diseñar cosas también, pero en esa misma línea que hablaba antes, ¿no? Del tratar de siempre ir un poco más allá que los americanos. En los años finales de los 70 o así, empiezan a concebirse este tipo de sistemas. Os recuerdo que lo que habíamos mandado eran simplemente orbitadores, simplemente satélites que estaban dando vuelta, había muchísimo que conocer, muchísimas incertidumbres, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Mandamos un montón de orbitadores que vayan haciendo o simplemente que pasen cerca y tomen información y con eso nos va permitiendo ir elaborando misiones más complicadas como por ejemplo llegar a la Tierra. Pero aún así, como los rusos, los soviéticos no tenían grandes éxitos, pues su necesidad de ir más allá pues le llevaba a dar saltos tan grandes como desarrollar sistemas como este. Este sistema es más o menos así y probablemente la inteligencia de este sistema pueda ser incluso menor que cualquier teléfono móvil que ahora mismo tengamos o cualquier juguete que se pueda comprar en cualquier centro comercial. No se pretendía que caminara muchísimo, pero simplemente que llegara a la superficie. Eso era un hecho histórico. Era porque nunca había llegado ningún otro vehículo hecho por el hombre a la superficie de manera controlada, que no fuera un proyectil, quiero decir. A través de estos patines la idea es que avanzaba unos cuantos metros y hacía unas pequeñísimas caracterizaciones, no mucho, ¿no? Pero la idea era llegar a la superficie. Lamentablemente uno de ellos aterrizó en Marte en medio de una tormenta, con lo cual pues poco pudo proporcionar, y el otro funcionó durante 20 segundos, como veis aquí. Fue la primera vez que empezó a proporcionar información sobre qué iba pasando mientras iba descendiendo. La información, insisto, no era mucha, pero eso permitió empezar a preparar nuevas misiones. Si tuvo que haber un punto de inflexión en esta batalla, en la batalla americana-soviética por la conquista de Marte, eso lo supuso las Viking, que alguno de vosotros seguro que recordará. Fueron lanzadas en el 75, aterrizaron en el 76 y de verdad que supuso, como digo ahí, un esfuerzo titánico, pero de verdad. Costaron en aquella época, en el 76, costaron 3.500 millones de dólares, bastante más de la misión que ahora mismo está en Marte, y dio trabajo a unas 10.000 personas. O sea, en realidad fueron como si fueran 4 misiones, porque eran 2 orbitadores, 2 sistemas que iban dando vueltas, que se quedaban alrededor, y 2 sistemas de tierra, dos landers, que llamamos, estos de aquí,
que la verdad es que fueron un éxito rotundo. O sea, ese dinero y esa inversión en tiempo y en esfuerzo que hizo el gobierno americano, la NASA, realmente se vio correspondida porque proporcionaron imágenes de los orbitadores, pues del orden de casi 30.000 imágenes, con las que se han hecho los Atlas, que quizás se están utilizando hasta hace muy poco tiempo. Ahora tenemos sistemas orbitadores muchísimo más, con muchísima más resolución y demás, pero hasta hace muy poco tiempo la información de los orbitadores de la Viking se seguía utilizando como referencia. Y además también los landers pues pudieron proporcionar información desde tierra del paraje en donde habían caído. Estos no se movían, no tenían ruedas, simplemente caían. No tenían idea si aquello, cuando aterrizara, pues se lo iba a tragar una duna, o no sabían qué es lo que iba a ocurrir. De manera que en una de las patas, en los dos orbitadores, en los dos landers, colocaron una cámara apuntando a la pata, de manera que la primera imagen que recibieron de vuelta fue la de hemos aterrizado y no se lo ha tragado, con lo cual parece que es sólida la superficie. Parece una tontería, pero es así. En esta misión además también participó Carl Sagan. Entonces, él que lo cuenta de una manera con mucha gracia de parpajo, pues lo cuenta en esos términos, ¿no? Los resultados que arrojaron esos experimentos todavía están en controversia. Hay alguna gente que piensa que aunque hubiera habido vida, lo hubiera calcinado por el propio experimento. Ahora, cualquiera de las cámaras, por muy mala que sea, que tiene vuestros móviles, le da 15.000 vueltas a las cámaras esas que llevaban. Las primeras de las cámaras que se hicieron para la Luna, que fueron incluso las primeras, tenían un píxel. O sea, ahora nos peleamos por cuántos megapíxeles tiene tu cámara, ¿no? Pues antes tenía uno, no un megapíxel, sino un píxel. Y hacer una foto con un píxel, imaginaos lo que puede suponer. Un juego de espejos para que el espejo vaya barriendo y además vaya haciendo así, de manera que al cabo de las 5 horas, pues yo pueda tener una imagen. Como no se iba a mover nadie allí, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Entonces iba tomando así fotos, moviendo los espejos, y iba tomando con un píxel. Pero porque eso eran ya por lo menos las primeras digitales. La primera cámara que tomó una imagen de la cara oculta de la Luna era una cámara de película normal, de las antiguas, de las Polaroid de toda la vida, que había que revelar, o sea, tenía que tomar la foto. El primer problema era orientar el orbitador para tomar la foto de lo que queremos. Pero una vez orientado, que tampoco era trivial, tenían que hacer la foto. La película no se tenía que congelar, era clave. Había que hacer la foto, había que escanearla y había que mandarla de vuelta. Eso os podéis imaginar, estamos hablando de los años 60. Lo que llega a poderse inventar el hombre, lo que se inventa el hombre, es realmente muy curioso. Estos ya sistemas proporcionaban imágenes en color de una gran calidad, y a partir de aquí pues los geólogos podían disfrutar, porque de verdad que lo disfrutan, viendo cada una de las piedras, cada uno de los rasgos, si tiene picos, si no tiene picos. O sea, la información que se puede sacar de una imagen como esa que veis ahí de fondo son realmente, es muchísima y de gran. Con la Viking termina un primer capítulo, porque ya la gente, fundamentalmente la opinión pública americana, ya empieza a perder la motivación. Eso significa, por tanto, que ya la NASA no tiene tanto interés, porque además su competidor directo, la Unión Soviética, pues empieza ya a decaer, empieza a atravesar los momentos más difíciles, de manera que al no tener ese competidor directo que decía, ya no había esa carrera, y por tanto ya se empieza a desinflar toda la carrera. No es hasta los años 1990 y tantos que empieza de nuevo a rescatarse de nuevo. Europa al final también se quiere unir a ese carro con la misión Mars Express. En el 2003, o sea, antes de ayer casi, comparada con las otras, se une a esta carrera con este vehículo. En realidad eran dos partes. Esto era el orbitador que iba a seguir, y sigue de hecho en órbita, y además este lanzaba una especie de lander que iba a aterrizar en la superficie más o menos controladamente, y que iba a proporcionar datos de la superficie. Empecemos por el orbitador. El orbitador tomaba imágenes de calidad como esta, pero la HiRISE, que es la cámara que tiene el Mars Express, es capaz de proporcionar imágenes en donde cada píxel puede ser 1 metro. O sea, hemos cualitativamente cambiado el panorama de esa primera imagen que os mostraba antes en blanco y negro, sin muchos rasgos, la famosa cara, esta que algunos creían ver que era una cara
en la superficie de Marte, lo veis aquí abajo, pues lógicamente cuando se toma con una cámara de una gran resolución, pues veis que es una cosa como esta, entonces mucha gente se desilusionó por el exceso de información, pero bueno. Pero quien no tuvo tanta suerte fue la Beagle 2, que era ese dispositivo que antes os comentaba que iba a ser desplegado, que fue de hecho desplegado, y que no aterrizó bien. Problema económico, como casi siempre suele ocurrir. El proyecto iba a ser en principio única y exclusivamente británico. El Reino Unido tampoco tenía una gran experiencia, pero había tomado pues todas las precauciones habidas y por haber y demás, pero se quedó el proyecto a la mitad cortado por falta de dinero, de manera que hubo que hacer unos grandes recortes, y entre ellos lo que ocurrió fue pues que en la última parte de la entrada se inflaban unos airbags inmensos que permitían que el sistema fuera botando hasta que se quedara totalmente quieto. De esos airbags que inicialmente estaban pensados, pues hubo que recortar un cierto número de ellos. El airbag es como distintas burbujas, o sea, estaba todo el cuerpo rodeado de burbujas. Como hubo recortes, pues el número de burbujas al final se redujo, de manera que al final pusieron como 5. Cuando se produjo el momento de la entrada, nadie había podido predecir que la temperatura de la atmósfera en ese momento iba a ser la que fue. El sistema lo que hizo fue entrar demasiado rápido. Una variación en la temperatura significa, en estos términos, pues que la densidad es menor. Si la densidad es menor, cuando entra el vehículo a unos 20.000 km/h o así, no encuentra tanta resistencia. Es como cuando vosotros abrís la ventanilla del coche y sacáis la mano, pues hay una cierta resistencia hacia atrás. Si hubiera menos densidad, pues os costaría menos, o quiero decir, no os empujaría tanto. Bueno, pues algo así ocurre aquí. Al haber menos densidad, ocurre que el vehículo iba demasiado rápido y el frenado que se hace en la primera etapa no fue lo suficientemente grande, no se frenó lo suficiente, de manera que cuando pues saltaron los retrocohetes, como tenían menos fuerza, no pudieron parar toda la velocidad que llevaba. Cuando se saltaron los airbags, iba todavía a mucha velocidad, de manera que en el impacto pues reventaron algunos airbags y entonces pues finalmente eso ocasionó pues el desastre que ocurrió. Uno de los sistemas que ahora mismo también más nos están dando información útil, ya no solo por toda la observación detallada de la superficie con los radares y demás, aquí veis una foto tomada por el MRO, donde se puede ver perfectamente el tamaño, ¿veis? Eso es un lander que puede ser probablemente de 2×2. Una de las grandes alegrías que nos está proporcionando el MRO es que ahora mismo lo estamos utilizando para comunicarnos con el Curiosity, como ahora veremos. Pero los que sí de verdad funcionaron sobre la superficie de Marte fueron, por ejemplo, estos tres, todos americanos. Era la misión Pathfinder, que en 1996 la NASA llevó a Marte. Fue el primer robotito así pequeñito que empezó a funcionar y fue el primer intento de hacer una misión de exploración pseudo-inteligente. ¿Qué quiero decir con pseudo-inteligente? No se fiaban mucho de esa tecnología, de manera que tomaban muchísimas precauciones, tales como, lo primero que hizo la misión, la base, cuando llegó, fue invertir un montón de días tomando imágenes de todos los ángulos y demás. Y lo que se hizo en JPL, en Pasadena, fue reconstruir, casi con cartón piedra, un entorno similar al que estaba viendo. De manera que cuando se le iba a comandar días después al robotito este pequeñito, que en realidad tenía un par de instrumentos muy simples, pero se le iba a comandar cualquier acción, cualquier movimiento, o cualquier acercamiento, cualquier piedra para hacer cualquier análisis, lo que primero se hacía era comprobar en el entorno. Vemos que aquí no hay peligro, que se va para acá, esto bien, y ahora lo hacemos. No se quería poner en peligro, vamos a leerlo de esta manera, no se quería poner en peligro una misión de tanto dinero y tanto esfuerzo por determinados fallos, entonces se comprobaba de esa manera. Años después se mandan los MER, que eran como vehículos como carritos de golf, más o menos de ese tamaño, y aquí ya sí había una importante diferencia respecto a esto. Aquí, por ejemplo, había una estación base y el vehículo pues no se alejaba más allá de unos cuantos metros. Es muy curioso porque de esta misión de la Pathfinder, con el vehículo este se llamaba Sojourner, surge la posibilidad, o lo que posibilita que todos nosotros hoy tengamos un móvil. Porque inicialmente Motorola tenía unos ciertos dispositivos electrónicos que permitían comunicaciones remotas, comunicaciones por radio. Pero es en esta misión en donde la NASA le encarga que haga un sistema mucho más sofisticado y elaborado para la comunicación entre la estación base y el vehículo a pocos metros, sin más.
Pues ese es el origen de los microcontroladores, de los modem que tenéis hoy en día todos vuestros móviles. De manera que es posible que gracias a que ese desarrollo que hizo Motorola en ese momento para esta misión y que después le quisiera revertir el dinero, quiero decir, esa inversión la quisiera recuperar, pues de ahí fuera el origen de que hoy en día todo el mundo tenga uno o dos móviles en su casa. Con estos sistemas, los MER, los carritos estos de aquí, fueron todavía muchísimo más allá. Aquí ya no había estación base, seguían utilizándose el sistema de aterrizaje por las bolas que hemos visto y bueno, sí, había una estación base en la que, digamos, que le permitía al sistema aterrizar, era casi la coraza donde estaban rodeadas, donde estaban colocadas todas las burbujas para que pudiera caer, pero una vez que ya llegaba el vehículo, los dos, os recuerdo, el Spirit y el Opportunity, ya se alejaban y seguían su ritmo independientemente de la estación base. Los MER, los Mars Exploration Rover, inicialmente estaban pensados para unos pocos meses, y hay alguno que vaya de camino de 9 años. Eso ha sido también una gran alegría por parte de los científicos, ya no solo por todo lo que ahora mismo está obteniendo, sino además también por los ingenieros, fundamentalmente los ingenieros que diseñaron las baterías y las placas solares. Imaginaos lo contentos que están habiendo hecho, pues la verdad, ese progreso indudable. Gracias fundamentalmente a que no se había considerado al principio un detalle. Bien, bueno, tenemos todas estas superficies, todo esto que veis aquí arriba son placas solares que van cargando unas baterías que hay dentro de ion litio más o menos similares a las que tienen los móviles de hoy en día, más grandes, lógicamente. Uno de los grandes problemas que ya hemos comentado antes que tiene Marte es las tormentas de polvo que se levantan. Esas tormentas de polvo al final hacen que ese polvo se termine depositando en los paneles solares, de manera que, por un lado, se pensaba que la batería no iba a durar tanto, pero después, por otro lado, se pensaba que la eficiencia del panel solar iba a ser mucho menor, porque se iba a quedar cubierta de polvo rápidamente, o más o menos rápidamente. Pero lo que no cayeron fue que esas tormentas de polvo que algunas veces depositaban, otras veces limpiaban de polvo toda la superficie. De manera que la eficiencia no terminó siendo tan mala como se planteaba. Y por tanto, entre la durabilidad de las baterías, la eficiencia de los paneles solares, pues eso hace que el Opportunity, que ahora mismo está latente, porque donde está es más o menos invierno, pues entonces todavía sigue funcionando y no sabemos muy bien cuánto tiempo. Quizás la última fue la Phoenix, pudo corroborar que los casquetes eran hielo, como, bueno, había una cierta discrepancia a ver si podía ser hielo de agua o hielo de CO2, entonces esto arrojó una cierta luz a esas preguntas. Y la Phoenix en realidad podía haber durado más, pero lo que ocurrió fue que ya estaba bastante deteriorado todas las baterías y el sistema de eficiencia de carga, y lo que ocurrió fue que la carga de batería pasara por debajo, o sea, llegara a estar por debajo de un determinado nivel, debería haber cortado todos los instrumentos y quedarse con el sistema de supervivencia, que se llama el Survival Heater. Es un sistema que lo mantiene caliente, la electrónica, para que pueda funcionar mínimamente, esperando a que se vuelvan a cargar de nuevo las baterías. Pero lo que ocurrió fue lo contrario, por un fallo, lo que ocurrió fue que cuando llegó por debajo de ese límite, lo que hizo fue arrancar todos los sistemas, de manera que lo que hizo fue precipitar la batería y entonces ya fue irrecuperable. Pero de ahí también se aprenden, como también se aprendió del antecesor de esta es una misión heredada de una que a lo mejor os suena, que se llamaba la Mars Polar Lander, que fue lanzada unos años antes, y que fue el fallo tan sonado de confundir los pies con los metros, y que finalmente pues hubo un determinado problema y se estrelló. Pero de todos los fallos se aprende, hay que recordar esto siempre.